Buenos días, maestras y maestros. ¿Qué tal? Esperando que este trabajo siga rindiendo frutos y esté contribuyendo a la manera en cómo se puede una práctica pedagógica fortalecer en el apoyo y hacia la atención a la diversidad. Y es importante partir de este concepto de diversidad, ya que es un concepto que se ha acuñado desde diferentes aristas, pero que en el aula la diversidad se puede entender, claro, como toda esa gama de ideologías, toda esa gama, toda esa variedad de condiciones físicas, de condiciones de cultura social, de estratos sociales, creencias religiosas, y toda la perspectiva y la variedad que existe con relación al género, todos los estilos de aprendizaje que podemos identificar, incluso los intereses, las motivaciones, que son aspectos que están situados en el aula y que bajo esta manera de entender cómo se ve la diversificación curricular atendiendo a la diversidad, es importante tomarlo en cuenta. Si bien es cierto, la planificación es un instrumento que permite orquestar el aprendizaje, sistematizarlo y entenderlo como estas dos partes, como un producto de trabajo elaborado por el docente, por la docente, y otro como ese proceso de situar el aprendizaje, de llevar a las alumnas y a los alumnos al máximo potencial, ¿no? Entonces, partiendo de esa planeación, es importante que conozcamos a la diversidad entendida como todos los tipos y estilos de aprendizaje, si hay algo que les interese más en el grupo, a las niñas, a los niños, a cada uno de ellos, qué es lo que les gusta, qué es lo que les motiva. Ese es un primer punto de partida para el qué de la diversificación curricular, en razón de que cuando conozco quiénes son mis alumnos, cómo aprenden, qué les gusta, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus puntos flacos, es ahí donde nosotros como profesionales podemos entrar al trabajo diversificado. Siempre es importante contar con alguna noción, alguna idea de los materiales que hay en el aula. Y si bien es cierto, si echamos lápiz y papel y anotamos todos los materiales que existen en el aula, podremos darnos cuenta de que son elementos que van a contribuir a la diversificación curricular. Entonces, si una docente tiene un anaquel lleno de material didáctico, pues es muy enriquecedor, porque desde esa manera podrías identificar con qué material partes para trabajar. Independientemente de las condiciones en las que esté el aula, los materiales que existan dentro del aula van a ser una pieza fundamental para esta diversificación curricular. Quizá podemos entender que hasta la organización dentro del salón, si el salón está ventilado, si las bancas están acomodadas de una u de otra manera, pueden ser esos los aspectos que se pueden considerar en el proceso de planificación para partir hacia la puesta en escena de esto que a las niñas y a los niños les interesa mucho. Entonces, el cómo aprenden, el cómo son, el qué les gusta al grupo. 2, cuáles son los elementos que se consideran en el aula y en la escuela: el patio, un pequeño jardín, los baños, toda la estructura que se encuentra en la escuela puede ser un material trascendental para orquestar el aprendizaje. Y a partir de esos elementos empiezo yo con una situación de aprendizaje que pueda abonar, que pueda situar ahora sí los aprendizajes esperados dentro de los alumnos. Claro, no te puedes desprender de los aprendizajes esperados, porque pues también ese es el punto de partida, ¿no? Y fíjense, este proceso diversificado resulta
muy potente, porque ya tienes el cómo aprenden, ya tienes con qué materiales cuento, ya tienes cuáles son los aprendizajes que hay en el aula, para darle vida al cómo enseñar, al cómo detonar en una situación de aprendizaje todos los conocimientos que se van construyendo en el grupo. Así, si yo me quedo con los canales de percepción, por ejemplo, ya podría mostrar yo en el que se diversifica, pues se diversifican todos los productos. Yo puedo poner al momento de realizar una situación didáctica, por ejemplo, si voy a hablar de las nociones del conteo y voy a estar con la correspondencia 1 a 1, si tengo un pizarrón, bueno, pues ahí hay un material con un pizarrón, con un marcador, ahí yo ya tengo un material. Pero ¿qué más hay? Puedo encontrar piedras, puedo encontrar el hacer conteo con flores, puedo hacer el conteo desde diferentes ámbitos, ¿no? Con diferentes materiales. En esencia, el aprendizaje esperado es el que ya me va a permitir tener más elementos para los productos. Ahora, yo les decía de los estilos de aprendizaje, los canales de percepción: visual, auditivo y kinestésico. En la planeación, en la planificación, es importante que podamos considerarlos en la muestra de toda la información, ¿no? Si hay un video o hay un libro del cual podamos echar mano y que lo podamos leer, o el mismo material en sí, son aspectos que contribuyen a que los alumnos se involucren en el proceso de aprendizaje. Entonces, fíjense ahora la noción, me salgo un poquito de este esquema, quiero irme a la metacognición. Estoy pensando en todos cuando hago mi planificación. Estoy visualizando sus intereses, estoy visualizando sus capacidades. Cuando yo lo veo, tomo decisiones más acertadas para un siguiente momento de la planeación. Es decir, al margen de que exista algún niño con discapacidad o alguna niña que venga de alguna comunidad indígena, de alguna ideología religiosa en particular, tengo que tomar en cuenta esos aspectos en el aprendizaje. ¿Están aprendiendo? ¿Estoy contribuyendo positivamente a lo que ellos saben? Ahí es una siguiente toma de decisiones, porque cuando yo planteo mi situación de aprendizaje, puedo ver quiénes avanzan y quiénes se quedaron. Entonces, si veo que hubo muchos que se quedaron, quizá mis actividades estuvieron en una graduación muy alta, fue muy exigente, las expectativas fueron muchas. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este siguiente momento? Con el aprendizaje esperado, pues graduarlo para que todos conozcan, todos avancen, todos manifiesten en sus aprendizajes lo más posible, sin llegar efectivamente a la exigencia, pero que a sus ritmos vayan avanzando. Sí es cierto, hay herramientas que nos permiten identificar, por ejemplo, en las nociones del conteo, como las herramientas de CISAT, si las conocen, herramientas que van identificando cuáles son los procesos en los que van las alumnas y los alumnos, pero ese es su punto de partida. De ahí tenemos que ir también conociendo. Si el alumno está en esta posición, yo lo tengo que llevar a un siguiente nivel. Entonces, el siguiente nivel tendría que ser comparado consigo mismo. Por eso es importante que cuando evaluemos a los alumnos desde la planificación, tengamos claro que esos aspectos que están manifestándose en los alumnos son valorados consigo mismos. Porque si ese es un comparativo con la media, que eso es algo que en anteriores momentos o con anteriores enfoques o diferentes enfoques se hace, si yo evalúo con algún estándar, pueden llegar a tener puedo generar bajas expectativas, o puedo llegar a tener una situación de contraste considerable en el proceso de aprendizaje. Entonces, mi quehacer docente se convierte en un motor de mucha velocidad que a veces los alumnos no lo van a entender. Entonces, sí considero muy importante que, pensando en esta concatenación de los aprendizajes esperados, con este aspecto de valorar cuáles son los puntos de partida de los niños, de las niñas, qué puedo yo contribuir en el siguiente. Y fíjense, solo hemos estado hablando de 3 aspectos que se diversifican: los
productos, bajo los estilos o los ritmos de aprendizaje, los procesos, que ya, quién va más rápido, quién va más lento, quién aprendió mejor, quién asimiló más, quién construyó más, quién dio más expresión oral, quién sí supo con mayor puntualidad las nociones del conteo. Entonces, vean cómo vamos entonces contribuyendo al propio proceso del alumno. Y el otro, pues, se diversifican los contenidos. Cuando se diversifican los contenidos, podremos estar checando que sí es cierto, todos tenemos que tomar como punto de partida un aprendizaje esperado, pero hay algunos alumnos que pueden estar más abajo o hay unos alumnos que pueden estar más arriba. Y la tarea docente es a todos llevarlos al máximo potencial para que permita pues que logremos tener avances con todos los alumnos independientemente de la condición. Me pongo a pensar, por ejemplo, en experimentos. Hay educadoras y educadores que hacen infinidad de experimentos y que eso ayuda mucho a vivenciar, a construir los aprendizajes y a generar condiciones en el aula significativas, ¿no? Hay aquellas educadoras o aquellos educadores que despuntan una pregunta detonadora sobre condiciones familiares y eso hace que los alumnos expresen libremente toda la información que ellos tienen y que eso, yo no lo había escuchado de esa manera, ok, la historia de ese niño me hace a mí entender y entonces es como vamos construyendo una diversificación. No todo parte del docente, parte también de la construcción que las mismas alumnas y alumnos están haciendo. Entonces, para ir concluyendo con esta parte de la diversificación, si se dan cuenta, lo que hemos hablado ya en estos minutos no es solamente una intersección de la diversificación, sino desde la planeación, la intervención y la evaluación, es una toma de decisiones que nos llevará 2 meses, 1 mes, de acuerdo a las situaciones didácticas que yo voy planteando en el grupo. Si las situaciones son retadoras, si las situaciones brincan hacia otros aspectos, si son muy altas, si son muy bajitas, lo aprendieron muy rápido, pues lo pasaron muy rápido. Entonces son tomas de decisiones que nos permita ir construyendo otras maneras de poner en situación los aprendizajes de los alumnos. Entonces, ya después de que tomo esa decisión, ¿a quiénes beneficié? Beneficié a estos. ¿A quiénes no beneficié? No beneficié a estos. Pues ahora vamos por los que no he beneficiado. Y entonces así es como vamos avanzándole en los procesos de aprendizaje de los alumnos. Y pues esto también genera un clima de respeto, un clima de considerar al otro como parte de la interculturalidad, ¿no? Yo escucho que algún pequeñito cuando construyo yo los acuerdos de convivencia escolar, algún pequeñito dice, pues es que no se debe gritar. Ok, ya alguien dijo que no se debe gritar. ¿Cómo lo transformo positivamente? Entonces, a lo mejor yo ahí puedo decir, levanto la mano para dar la palabra, pedir la palabra, perdón. O ya escucho a otro niño que dice, no, pues es que no se dice no. Se puede pensar en que venga el superhéroe y que nos calle a todos. Entonces vamos construyendo desde cualquier perspectiva el conocimiento con el otro, construyendo con lo que saben los demás. Y entonces es donde, vuelvo a insistir, la interculturalidad ya empieza a jugar un papel interesante como parte del currículum oculto en el aula. ¿Quién lo debe conocer? Nosotros como educadores. ¿Para qué? Para que en ese clima de respeto, para que en ese aspecto de la misma orquesta del aprendizaje sea positivo, sea lo mejor, lo más posible, lo más positivo para beneficiar a todos los alumnos. Cualquier duda, agradecemos mucho sus preguntas, agradecemos las encuestas que están haciendo por internet, por el celular, por las móviles, que permite también conocer cuáles son los puntos que se requieren para ir avanzando con toda la información en cuanto a atender a la diversidad como un asunto de todos. Gracias. Gracias, maestras y maestros. Nos vemos.